Vamos a compartir la palabra. El libro de Efesios, capítulo 6. Cuando lo tienen, me dice amén, así leemos todos juntos. 6:18 dice allí. Ya hemos hablado un poco sobre la armadura de Dios. Dice así el verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Ahora vamos a ir a 2 Corintios 10, verso 4. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Vamos a continuar con el tema de la armadura de Dios. Como ya he anunciado antes, vamos a ver las armas de nuestra milicia, lo que el Señor nos ha dejado como armas para que podamos nosotros también entender y ejecutar lo que Dios nos ha mandado. ¿Sí? Esta arma que el Señor nos dejó, según Efesios 6:18 ahí, es la oración. ¿Sí? Así que vamos a hablar de la oración un poco para que podamos comprender, ¿sí?, que hay diferentes tipos de oraciones, pero que es necesario, ¿sí? Vamos a Hechos capítulo 1, Hechos 1, verso 21. Dice así: es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sí? Esta es la oración por dirección. ¿Sí? Por lo general nosotros oramos cuando pedimos algo, no, porque nosotros oramos por necesidad. ¿Sí? Por lo general la iglesia ora por necesidad solamente. Te pedimos y te pedimos y te pedimos y te pedimos y te pedimos nada. Somos una pedera caminando, ¿verdad? ¿Sí? Pero acá la palabra muestra que la oración, ¿sí?, es eficaz, tiene un poder para todas las cosas. Y acá vamos a ver, esta es la primera oración, es la oración por dirección. Yo tengo que orar, acá oraban, ¿sí?, porque acá recuerde que Judas había traicionado al Señor, se ahorcó, se suicidó. Entonces quedó vacante ese lugar, ¿vio? ¿Sí? Entonces dijeron acá, de entre nosotros, de los hermanos que están con nosotros desde el principio, bueno, hay hermanos acá que, a ver, ¿cuál de estos va a ser el que va a tomar el lugar de Judas? Hay que tomar ese lugar, ¿eh? Pero bueno, sí, había que cubrirlo, ¿vio? ¿Sí? Porque el 12 es un lugar de autoridad, ¿vio? ¿Sí? Entonces esa vacante estaba ahí. Entonces ellos oraron para que Dios le dé dirección para ver a quién poner, ¿vio? Y estaban entre dos personas, ¿vio? ¿Sí? Acá dice que estaba este que era José y Matías. ¿Con cuál fue el sucesor? Matías. ¿Sí? Matías fue el sucesor, ¿vio? ¿Sí? Pero tuvo que orar primero, ¿vio? Primero se oró para que Dios dé una dirección, ¿sí?, antes de poner a alguien, ¿vio? ¿Entienden? Entonces podemos ver acá que la oración, esta es la oración por dirección que uno puede hacer también, porque la oración tiene eficacia. El Señor dijo: clamen, que Dios va a responder, ¿vio? ¿Sí? Entonces lo primero que hay que hacer es clamar a Dios. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9. Esta es la oración individual. Mira, hay oraciones que mueven ángeles, ¿vio? Bueno, esta es una, ¿vio? Pero así como se mueven los ángeles, también se mueven los demonios, ¿vio? Porque el orar, aunque nosotros oramos de una forma física, hermanos, la oración irrumpe en el mundo espiritual. Entonces, ¿sí?, cuando uno está dispuesto a orar, ¿sí?, el mundo espiritual se comienza a mover.
¿Lo tiene? Capítulo 9 de Daniel. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová, el profeta Jeremías, que habían de cumplirse, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Acá lo que hacía Daniel, estaba indagando en la escritura acerca de las profecías de Jeremías, ¿vio? Él quería ver el tiempo de acuerdo del cumplimiento de las profecías de él, ¿sí? Entonces él comenzó a indagar en la palabra. Entonces, al darse cuenta que el tiempo del cumplimiento se estaba llevando a cabo, dice el verso 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno y silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde lo has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos la voz de nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora, pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolando por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos elevamos nuestro ruego ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Bueno, esta es la oración, ¿sí? Una oración individual, ¿no? Pero acá él ora por los pecados del pueblo, ora por él, por su antepasado, por el pueblo, por los profetas, por los desobedientes, por los rebeldes, ora por todo, ¿no? Esa es la oración de Daniel. Porque él empezó a indagar en la palabra del Señor y se dio cuenta que el cumplimiento del que había profetizado Jeremías, ¿sí? La profecía de las 70 semanas, se estaba cumpliendo, se estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces dice el capítulo 10, vamos a leer el 10 ahí. Dice así: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré. Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido.
y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no lo vieron los hombres que estaban conmigo. Veo que puede haber mucha gente, pero hay uno que ve, ¿vio? ¿Sí? Dice, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Sí, acá está la respuesta de lo que él está preguntando en el capítulo 9, ¿no? ¿Sí? O sea, pasó tiempo, ¿sí? Pasaron días, acá dice 21 días, pasó tiempo, pero la respuesta vino, ¿no? ¿Sí o no? Entonces dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, claro, él empezó a indagar en la palabra. Empezó a escarbar porque quería entender el tiempo presente que estaba viviendo y si se iba a cumplir lo que profetizó Jeremías, ¿vio? Ese era el anhelo, el deseo de su corazón. Ahí estaba su intención, ahí estaba su ocupación de su mente, ¿vio? Entonces Dios, como vio su corazón, por eso acá le dice, hermanos, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, dice, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Bueno, acá podemos ver a alguien que clama, alguien que busca. ¿Qué quería entender acá Daniel? La voluntad de Dios. ¿Sí? Él no estaba buscando algo personal, ¿vio? ¿Sí? No estaba su corazón en algo individual y personal, sino el pensamiento que él tenía, lo que él quería saber era sobre el pueblo, ¿vio? ¿Sí? Y acerca de la palabra. Entonces, como Dios vio el corazón, y Dios conoce el corazón, ¿sí? Dios le trajo la revelación. Ahora, ¿por qué vino la revelación? Porque oró. ¿Sí? Cuando hay oración, hay revelación de la palabra. Dios trae la iluminación, trae la revelación a través del Espíritu Santo cuando uno está buscando al Señor. ¿Entiendes? Pero con esa intención. Veo que desde el primer día. ¿Cuál fue el primer día? El capítulo 9, cuando empezó a orar. Desde el primer día que dispuso a él disponer el corazón, es poner la voluntad. Él dispuso su voluntad para entender algo que no tenía que ver con él, sino con el pueblo de Dios. ¿Sí? Él no pidió por él, no pidió por su casa, ni por su familia, ni por su papá, ni por su mamá, ni por su perro, ni su gato. ¿Sí? Él pidió a favor del pueblo y se humilló a favor del pueblo. ¿Entienden? Y reconoció el pecado del pueblo. Y él fue la voz cantante por el pecado del pueblo para que Dios tenga misericordia. Ahora, Dios, como tuvo misericordia y vio el corazón de él, entonces Dios le envió un ángel para que le revele la palabra. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces las oraciones, hermanos, mueven, ¿sí?, el mundo espiritual, ¿no? Pero acá vemos dos cosas, ¿sí? Que hay un ángel que ya él tenía la dirección de hace 21 días de ir a traer respuesta. ¿Sí? Pero tuvo una oposición durante esos 21 días, o si no hubiera llegado antes. No llegó antes porque cuando la iglesia ora, o un individuo ora, ¿sí?, la oposición espiritual se va a levantar en contra nuestra. ¿Entiendes? Por eso a veces es tan difícil orar, ¿vio? Es complicado orar. Cuando uno empieza a orar y el diablo se empieza a remangar, ¿vio? Bueno, quiere orar acá el hermano, vamos a ver si lo dejamos, ¿sí? Vamos a ver si lo dejamos orar a este ahora, para que se quiera hacer espiritual, bueno, para que se prepare. Y sí, cuando empezás a orar, prepárate porque vas a tener los contratiempos de lo que genera la oración, ¿entiendes? Uno puede orar para dirección, quizás es algo más sencillo, pero cuando uno empieza a indagar en la palabra del Señor y quiere conocer la voluntad o que Dios revele ciertas cosas, bueno, ahí viene la oposición espiritual, ¿entienden? Entonces acá podemos ver, hermanos, que la oración
Dice ahí, el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia, este acá habla de una potestad, ¿sí? No era un príncipe físico, ¿sí? Dice, se me opuso durante 21 días. ¿Cuántos días estaba ayunando y orando Daniel? Bueno, mientras él oraba y ayunaba había lucha en los aires, ¿vio? Por la respuesta. ¿Entiendes? Por la respuesta. Eso muestra que hay respuestas que se tienen que ganar. ¿Entiendes? Mientras nosotros estamos orando en el mundo espiritual hay una lucha. Aunque nosotros no veamos, pero estaba sucediendo, ¿vio? Dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí dice Miguel, este Miguel es el arcángel, ¿sí? Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Dice ahí el verso 20. Vamos a leer el verso 16. Y así. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Bueno, hay diferentes tipos de visiones. Mira, por lo general la gente tiene visiones, las visiones que las personas tienen a veces son en la mente, ¿vio? ¿Sí? Le vienen, porque mire, uno puede producir una visión en su mente, a través de su imaginación, su pensamiento puede producir una imagen en su mente, ¿vio? Pero a veces Dios da visiones, ¿sí? Sobre una persona, sobre alguien, sobre algo, no sé, en el momento de alabanza, la oración, la intercesión, lo que sea, y le viene a la mente una imagen, ¿vio? ¿Sí? Es una forma de visión. Eso se llama una visión cerrada, ¿vio? ¿Sí? Pero acá Daniel lo que tenía, él tenía una visión abierta. ¿Entiendes? Mire, cuando uno tiene una visión abierta, la experiencia es que te vas a morir. Esa es la experiencia que tenía. Yo desde el principio, cuando comencé el camino del Señor, tenía muchas visiones abiertas constantemente todo el tiempo. Que le rogué a Dios que nunca más yo no sabía lo que decía yo. Me arrepiento de lo que le dije al Señor. Dios respetó lo que le pedí. Dije, Señor, nunca más, no quiero ver más nada. Le dije, no me mostré más nada. Porque la sensación física es que te vas a morir ahí. Y te debilitas físicamente. Es lo que él cuenta acá, ¿no? ¿Sí? Porque una cosa es una visión cerrada que usted está cantando, está hablando y viene a la mente, ¿no? Otra cosa es que usted está acá, es como que entra en un mundo paralelo, ¿no? Ve lo que está viendo con los ojos físicos, pero se abre una visión, ¿sí? Fuera de lo normal, como una pantalla, ¿vio? Y usted puede ver, como si fuera real, ¿entiende? Y puede verlo de esa forma. Bueno, por lo general las visiones que yo tenía, la mayoría eran todas cosas demoníacas, ¿vio? Entonces era terrible, ¿vio? ¿Sí? La sensación era que me iba a agarrar un infarto, ¿vio? ¿Sí? Entonces yo no quería ver eso, ¿vio? No quería ver cosas así. Y para eso no era que estaba orando, a veces eran estar trabajando, haciendo algo y la visión aparece igual. ¿Sí? En un momento, por ejemplo, pasa así. Bueno, yo te lo conté esto ya, ¿no? Un día llego a la iglesia y había un hermano en la iglesia que le invitaron a predicar, un evangelista de Paraguay. Y yo, como llegaba, el culto empezaba a las 7, yo llegaba a las 8 de la noche, porque venía a trabajar, entonces mi esposo me guardaba el lugar. Entonces cuando yo me agarro, me siento así, cuando me siento desaparece toda la iglesia así, se me abre una visión así, una visión abierta, ¿no? Desaparece toda la iglesia, todo el sonido y queda solamente el predicador parado ahí, y él cuando está predicando me mira con sus ojos y él estaba vestido de satanista. Y el Señor me dice, él es un satanista, no es predicador. Pero automático, lo vio, él me vio, yo lo vi. Porque el que tiene ese espíritu sabe que vos lo viste. Es como un brujo, cuando entra un brujo, el brujo sabe que vos ya te diste cuenta que es un brujo. ¿Entiendes? Entonces él me vio, yo lo vi, vuelve toda la normalidad, ¿vio? El ruido, todo, ¿vio? ¿Sí? Pero es una visión abierta, ¿vio? ¿Sí? No es algo que usted lo produce en la mente. No, desaparece todo lo que está ahí y usted ve lo que Dios quiere que vea. ¿Sí? Es una imagen proyectada, así en vivo, en directo, como que le prendía una pantalla. Es una visión abierta. ¿Sí? Hay gente que tiene recurrentemente esas cosas, pero por lo general la gente tiene visiones cerradas, ¿no?
que uno está orando, está buscando a Dios y le viene la visión a la mente. ¿Sí? Hay diferentes tipos de visión, ¿vio? ¿Entiendes? Entonces yo cuando me pasaban estas cosas, yo decía, Señor, no quiero ver más nada, ¿vio? ¿Sí? Porque a veces, no sé, me tocaba por ir a algún lado y veía al demonio caminando. La sensación es horrible, ¿vio? Uno percibe físicamente las cosas, ¿vio? ¿Entiendes? Y bueno, hasta el día de hoy, Dios no me dio más nada de eso. Así que yo me arrepiento, bueno, porque yo no entendía. Yo lo hice por miedo, ¿vio? En realidad. Porque te da miedo. ¿Sí? La sensación es de terror, ¿vio? ¿Sí? Más viendo cosas diabólicas. ¿Entiendes? Capaz que si era más, que se llama mariposa, que capaz que es distinto. Pero como yo vi estas cosas, no las quería ver más. Yo no quiero ver más nada. Mostrarle a otro, a mí no me mostré más, yo no quiero ver más nada. ¿Entiendes? Entonces, por lo general, no sueño mucho. ¿Entiendes? Casi nada sueño. Antes era recurrente eso. Porque el Dios así me llamó a mí, a través de sueños y visiones. ¿Entiendes? Pero las sensaciones, acá como Daniel relata, ¿sí? Dice, me desfalleció el vigor. Y se quedó temblando, ¿yo? Porque afecta físicamente lo que uno ve, espiritualmente. ¿Entiendes? Entonces, bueno, usted ore para que Dios le dé. ¿Sí? Si tiene el coraje, pídale. ¿Sí? Porque Dios es bueno, ¿eh? Acá Daniel pidió revelación y Dios se la dio. Pero se la dio de una manera. Si él ve la mayoría de las cosas que van a pasar en el fin, ¿sí? Con respecto al Apocalipsis y todo eso, Daniel tuvo la revelación, ¿vio? ¿Entiendes? Aparte de Juan. Miren, entonces acá podemos ver, hermanos, que nosotros orar, ¿sí? Esta es una herramienta que Dios nos dio, la arma de nuestra milicia, una de las cosas es la oración. ¿Sí? Entonces la oración usted la tiene que usar, ¿sí? Pero por eso le digo, hay diferentes tipos de oración. Lo primero que vemos es orar por dirección a algo. Entonces, si usted tiene que hacer algo que sea importante, clame a Dios, que Dios le dé dirección a lo que tiene que hacer. ¿Entiende? Que Dios lo direccione. Ore y espere que Dios le diga. ¿Entiende? Tómese el tiempo para esperar. Acá Daniel esperó 21 días, pero acá esta oración movilizó a los ángeles, ¿vio? ¿Sí? Pero no era una visión cualquiera, ¿vio? No era que Dios le estaba mostrando que se iba a salir un hermano o que iba a venir alguien. No, Dios le estaba mostrando cosas que iban a pasar siglos y todavía hasta el día de hoy no se cumplieron. O sea, la visión era de largo alcance, ¿vio? ¿Sí? Iban a pasar siglos, hermanos, y todavía la visión no se terminó de cumplir. Entonces dijo, lo que has visto, ciérralo y séllalo porque no para este tiempo. ¿Entiendes? Pero la visión que tuvo es para el pueblo de Israel, no para nosotros. Entonces esta es la oración, hermanos, que está en movimiento angelical, ¿sí? Entonces usted entienda, cuando nosotros oramos, hermanos, el mundo espiritual se empieza a mover, ¿sí? Nosotros tenemos que salir de la oración egoísta, ¿vio? La oración egoísta que solamente oramos pensando en nosotros, ¿sí? En lo mío nomás, ¿sí? En lo que yo necesito, en lo que a mí me falta, en lo que yo quiero. Solo pensamos en eso, ¿vio? Bueno, esa es una oración que uno puede pedir, hermanos, pero hay que tener una visión más amplia a la hora de orar, ¿entiendes? Por eso Daniel acá muestra que él oraba por el pueblo, ¿vio? ¿Sí? Aunque él estaba en cautiverio, ¿vio? Él dijo, no, Señor, sacame de acá, dame libertad. No, él ni pide por su libertad, ¿vio? Daniel tuvo como 90 años y seguía estando esclavo, ¿vio? Pero seguía sirviendo a Dios, ¿entiendes? Lo sirvió al rey, a Nabucodonosor, lo sirvió a su hijo también. Estuvo en 3 gobiernos, Daniel, pero siempre sirviendo a Dios, ¿entiendes? Miren, vamos a ver otro tipo de oración también que mueve los ángeles. Hechos 12, verso 1. Acá hay 3 tipos de oración en este libro para que podamos comprender. Dice así, en aquel mismo tiempo, dice, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia que hacía, dice, a ver, lea fuerte, hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso se llama la oración corporativa, ¿sí? Cuando una iglesia mancomunada toma una dirección, ¿sí? Dice, vamos a orar por Pedro.
para que Dios lo libre. Estaban todos de acuerdo, ¿sí? No es que uno estaba orando porque se quería comprar una campera, porque quería una zapatilla, un celular nuevo. No, todos oraban por Pedro, ¿sí? Cada uno ora porque quiere un plasma, el otro ora porque quiere un auto, el otro ora porque quiere irse de vacaciones, el otro ora porque... Cada uno ora por lo suyo, ¿yo? No, acá una oración corporativa, ¿yo? Como cuerpo unido, en una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, clamaban por Pedro, ¿sí? Entonces acá vamos a ver lo que hace la oración corporativa. Dice así, verso 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Entre los soldados, dice, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mira, acá Pedro estaba, no es que lo pusieron allá en un calabozo y lo largaron ahí. No, tenía 16 soldados que lo custodiaban a él. ¿Sí? O sea, era imposible que humanamente se pueda escapar, aunque sea Houdini, ¿vio? No se podía escapar de ninguna forma, ¿vio? Imagínense, rodeado de 16 personas, y para ese tiempo el sistema romano, hermanos, tenía esa ley para el que custodiaba, el que era custodia de un soldado. Vos perdías el preso, lo tenías que pagar con tu vida. ¿Sí? Era así, no había otra cosa. Y si eran 10 a cargo de ese preso, todos tenían que morir. Por eso es que se perdió. O sea, ser custodia era una responsabilidad terrible, ¿no? ¿Entiendes? Entonces no era cualquier cosa. ¿Quién iba a querer perder la vida? Nadie. ¿Sí? Pues, dependía su vida, el prisionero dependía de su vida. ¿Sí? Entonces dice acá, mire, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaba encadenado y rodeado de personas, ¿vio? Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y le hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba, ¿qué dice que pensaba? Que veía una visión. Pues yo le digo, una visión abierta, hermanos, parece que es real, ¿vio? ¿Sí? Y uno no sabe si es real o no. ¿Entiende? Cuando uno sale de una visión abierta, usted queda la duda, ¿vio? Si era real o no era real lo que usted vio. ¿Entiende? Bueno, acá él pensaba que tenía una visión, pero era real lo que estaba pasando. ¿Entiende? El Señor le había sacado las cadenas y él estaba caminando hacia afuera de verdad. Pero él pensaba en su mente que tenía una visión. ¿Entiendes? Dice así, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea que hay ángeles que libran, ¿vio? ¿Sí? Ahora, ¿por qué fue el ángel a la cárcel? ¿Porque estaba aburrido en el cielo? No, porque la iglesia estaba orando. ¿Cómo estaba orando? Corporativamente. Todos pedían una misma cosa. ¿Entiendes? Había una misma intención, ¿veo? Entonces Pedro dice, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, porque Herodes lo iba a matar, ¿vio? Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando, ¿vio? ¿Sí? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando recibió la voz de Pedro, dice, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Ellos oraban, pero después no creían, ¿vio? Que el otro estaba afuera, ¿vio? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, ¿vio? Así como uno que pensaba que me vio un ángel allá. Dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día,
hubo no poco alboroto entre los soldados sobre el que había sido Pedro. Imagínense, ¿sí? Al otro día en la cárcel el preso no está. El revuelo, ¿vio? Porque ya saben que le toca la espada, ¿vio? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó, ¿qué dice? Llevarlo a la muerte. O sea, todos murieron. ¿Entienden? Entonces acá podemos ver, hermanos, que la oración tiene poder, ¿vio? Vemos la oración por dirección, la oración individual que es por el pueblo, por la revelación. Daniel oró por revelación, lo que Dios le fue concedido, pero hubo un movimiento espiritual. Y acá vemos que por la oración de la iglesia, Dios mueve un ángel, ¿vio? ¿Sí? Entonces la oración no es cualquier cosa. ¿Sí? Vamos a orar, no, vamos a orar, sin ganas, ¿eh? No, la oración está moviendo, mueve la mano de Dios, hermano. Y uno tiene que estar seguro en eso. Acá lloraban para que Pedro sea liberado, pero como Pedro lo vieron, no. ¿Sí? Dudaron. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a ver el capítulo 2 ahí. Vamos a ver el capítulo 16. Mejor primero. Capítulo 16 de Hechos. Vamos a leer verso 22. Acá la historia, para hacerla corta, la historia es que Pablo y Silas, ellos predicaban la palabra. Mientras ellos predicaban, dice que había una muchacha, ¿vio? Que decía, acá están los siervos de Dios y no sé qué cuánto. ¿Sí? Ahora lo que decía era cierto, ¿vio? ¿Sí? Estos varones son hombres de Dios, y empezaba a decir, ¿vio? Como que los adulaba, ¿vio? Y dice que los seguía en el camino, mientras ellos iban predicando. ¿Sí? Pero dice que como Pablo se fastidió en el momento y le reprendió el espíritu que tenía, ¿sí? Porque tenía un espíritu de adivinación. Ella lo que decía, lo que proclamaba, no era por revelación, sino era por adivinación. Era por el espíritu que cargaba, ¿vio? Entonces dice que ella le hizo perder mucha ganancia a los que eran amos de ella, y por esa causa lo metieron preso. ¿Entienden? Por lo que ellos hicieron. Entonces dice el verso 22 ahí, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotes con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué dice? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, acá sabemos la historia, que las cadenas se rompen, las puertas se abren de las cárceles y acá nace una iglesia. Esta es la oración de acuerdo, ¿sí? Esta es la oración de a dos, ¿sí? Esta es la oración de a dos. Y vamos a ver Mateo 18. Mateo 18, verso 19. Y esta es la oración en acuerdo, ¿sí? Es buena para los matrimonios esta oración, ¿vio? ¿Sí? Entonces cuando se anda peleando como perro y gato, póngase de acuerdo. Y vamos a hacer la oración de acuerdo ahora. No, póngase de acuerdo, vamos a orar. Los dos juntos. Aunque tenga bronca, ora. Pero mientras esté ora, la bronca se le va, ¿vio? ¿Sí? Porque es difícil tener bronca y estar clamando a Dios, ¿vio? Y los sentimientos se empiezan a ir, ¿vio? Porque uno está clamando a Dios, entonces no, la bronca se empieza a disipar, ¿vio? Está enojado, igual, ore. Clame, ore. ¿Sí? Dice el verso 19, ahí otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra para acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué dice? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bueno, a veces a dos le cuesta mucho ponerse de acuerdo, ¿no? Y es un problema. ¿Qué muestra la oración de Pablo y Silas? Que la oración rompe cadenas, ¿no? En acuerdo. Que la oración abre puertas. De acuerdo. ¿Sí? ¿Entiende? Que la oración sacude, ¿sí? Remueve las cosas. Porque eso es lo que pasó en la cárcel, ¿no? Pero que la oración de acuerdo también trae salvación. ¿Entiende? Usted lea después la historia del carcelero de Filipos. Ahí nace la iglesia de los filipenses, ¿sí? Ese hombre, que es el carcelero,
Él se iba a quitar la vida, porque claro, si los presos se escapaban se tenían que matar. Pero Pablo le dijo, no tengas temor, todos estamos acá. Entonces dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aceptó al Señor, él y su familia se bautizaron, y de esa experiencia de dolor, de aflicción, por la oración de acuerdo de dos, nace una iglesia. Mire lo que pesa la oración de acuerdo de dos. ¿Entienden? Entonces la oración tiene poder, hermanos. ¿Sí? Entonces tiene que buscar en ponerse de acuerdo. ¿Sí? Por lo general, hermanos, a veces es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Cada uno tiene su pensar. Pero en ciertas circunstancias en la vida, hermanos, en la familia, en el matrimonio y en la iglesia, uno tiene que ponerse de acuerdo. ¿Sí? Vamos a poner de acuerdo. Es que tengamos el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma dirección. Como hizo la iglesia con Pedro, ¿no? ¿Sí? Todos oraban por la liberación de él, todos. Nadie estaba pidiendo otra cosa. Es porque había un foco, ¿vio? ¿Sí? Entonces todos oraban por lo mismo. Ahora, ¿Dios envió su ángel o no envió su ángel? Bueno, Dios responde cuando hay, ¿sí?, una congregación que ora por lo mismo, ¿vio? ¿Entienden? Entonces cuando acá dice la palabra, mire, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, ¿cuándo están en la tierra? Bueno, uno por ahí cree que está en el cielo, ¿no? O en el infierno, no de dos. Yo cuando llego a mi casa llego al infierno, ¿no? Que Dios te ayude entonces. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces la oración en acuerdo ayuda, hermanos, ¿sí?, que Dios traiga respuesta. O sea que hay respuesta que Dios da al que ora individualmente, pero hay después respuesta que Dios trae al que ora, ¿sí?, todos unidos. ¿Entiendes? ¿Sí? Bueno. A veces el orgullo se puede hacer, yo oro solo, que Dios me bendiga a mí. No, ore. Si tiene que orar de acuerdo, póngase de acuerdo y ore. ¿Entienden? Entonces, hermanos, esta oración es la oración de acuerdo. Bueno, ¿cuántas oraciones? Primero la oración individual, la oración por dirección, ¿sí?, la oración corporativa, y esta oración es la oración en acuerdo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a ponernos de acuerdo para orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un templo propio. ¿Sí o no? Bueno, oremos. La mañana se tiene que acordar, no van a acá que te fortalezca ni nada. Primero que te dé el templo propio, después que te fortalezca. No, de verdad, ¿sí?, hay que pedir. ¿Dice o no dice ahí? Bueno, entonces que pidamos. Dice, pedís y no tenés, porque pedís mal, porque pedís para vos nomás. Egoísta. Y por lo general la petición individual son peticiones egoístas. Pensando en uno, nada más. Por eso Daniel muestra, hermano, que él oraba para que Dios le dé revelación para entender lo que le pasaba con el pueblo, ¿no? ¿Sí? Ese era un intercesor, Daniel fue un intercesor, ¿no? ¿Sí? Hechos 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿cuántos recibieron su palabra? Los que fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común algunas cosas. ¿Y así? ¿Cómo dice? Acá en mi Biblia está mal, ¿bien? Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, dice, a la iglesia los que habían de ser salvos.
Pero dice acá la palabra que ellos perseveraban. ¿Sí? ¿Sí? Por eso dice orar sin cesar. Y la oración tiene que ser una perseverancia, algo consistente, ¿no? Estamos orando todo el tiempo. ¿Sí? Daniel oró 21 días y vino la respuesta, ¿vio? ¿Sí? Hay respuestas, hermanos, que vienen más temprano, otras vienen más tarde. Pero Dios va a responder. ¿Entiendes? Ahora se necesita gente que esté haciendo una brecha. Dice en el libro de Ezequiel que el Señor buscó un hombre que haga una brecha. Y dice que no lo halló. Dice, busqué hombre que haga vallado, pero no lo encontré, dice. ¿Sí? Y después mandó a otro que tenía un tintel de carpintero, de escritor, de escribano. Y dice que a los que oraban le hacía que le escriban en la frente, ¿vio? Y a los que no oraban no tenían que mandar a todo, ¿vio? Pero los que oraban, los que clamaban, dice que Dios le mandaba que le escriban en la frente. ¿De ellos o no de ellos? ¿Sí? Como que Dios marcaba a los que oraban, ¿vio? ¿Sí? A ver, Ezequiel. A ver si lo encuentro. Si lo encuentro, lo leo. Ezequiel 9. Entienda que orar, hermanos, le va a traer enemigos. ¿Sí? El orar no es gratis. ¿Entiendes? El orar va a mover todo el mundo espiritual. A favor y en contra. Daniel, ¿por qué lo metieron en el pozo de los leones? Porque oraba. ¿Entiendes? ¿Qué le molestaba al otro? Que él oraba a su Dios 3 veces por día. Eso le molestaba. Tan espiritual tanto orar acá, que se hace acá. ¿No? Y sí, a ellos les molestaba que él oraba. Y como él oraba y abría la ventana que daba a Jerusalén, y se ve que lo veían por la ventana orar, entonces le causaba indignación a los otros. ¿Entiendes? Pero, como era un hombre fiel, ¿sí? Dios siempre lo libró. Y siempre que pasó las pruebas, ¿sí? Dios lo elevó. ¿Entiendes? Él le termina dando una sentencia a Belsasar, ¿vio? El hijo de Nabucodonosor. Cuando le aparece, escribe Mené, Mené, Tekel Uparsin. Lo llamaron a él porque nadie podía leer lo que estaba en la escritura en la pared. Y él ya tenía como 90 años cuando lo mandaron a llamar. Y le dijo lo que estaba escrito. ¿Sí? Y el reino ese babilonio cayó. ¿Sí? Pero fue un hombre fiel siempre, Dios, ¿vio? Lo tiene en el capítulo 9. Dice, clamo en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Acá ya había una sentencia sobre el pueblo de Israel. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en las frentes a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Yo? Acá los que oraban y clamaban y gemían, el Señor le mandó a ponerles una señal, ¿yo? En la frente, ¿yo? ¿Sí? O sea que la oración no es cualquier cosa, ¿yo? ¿Sí? Aunque nosotros lo hacemos de una forma física, nos inclinamos, nos postramos y oramos, ¿sí? Pero el mundo espiritual se va moviendo mientras nosotros oramos. ¿Entiendes? Cuando se tiene que estar confiado cuando ora. Mire, cuando usted ore no le tiene que faltar la fe. La oración es una... Hay gente que ora porque todos oran. Vamos a tomar nuestro lugar, vamos a orar. Bueno, ora. Pero no tiene una conciencia de lo que está haciendo, ¿entiendes? El tema acá es generar una conciencia de lo que hace la oración, ¿sí? Porque la oración es un arma de guerra que Dios nos da a nosotros, ¿entiendes? Estas son las armas de nuestra milicia, una es la oración. Entonces acá nosotros vamos viendo lo que la oración puede hacer a nuestro favor,
si la bien usamos. ¿Entiendes? Si nos ponemos de acuerdo de a dos, lo que pidamos, el Padre va a traer respuesta. ¿Sí? Si hay una oración corporativa, Dios puede abrir cárceles. Quizás no lo tenemos a Pedro ahí preso, a un hermano preso, pero quizás tus hijos están presos, tu marido está preso, tus seres queridos están presos, están en la mano de las tinieblas del Herodes de este siglo, ¿sí? Pero por el clamor de la iglesia, corporativamente, Dios puede traer libertad. ¿Entiendes? Por eso hay que trasladar lo que pasó allá acá, porque Dios moverá sus ángeles, ¿no? ¿Entiendes? Dios moverá su mano. Orar, yo no tengo que perder la fe. Por eso le digo, el orar, hermanos, con corazón sincero, así como lo hacía Daniel, buscando al Señor, es una actitud de humillación y de reconocimiento. El que ora con un corazón sincero está reconociendo que es necesitado de Dios. Ninguno que no crea que necesite de Dios se va a inclinar a orar. Bien. Es una actitud de reconocimiento el orar. ¿Entiendes? Que nosotros dependemos de Él. Por eso le clamamos. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, ahí podemos ver que la iglesia perseveraba en la oración. Pero ahora vamos a ver algunos enemigos, ¿sí?, de la oración. ¿Sí? ¿Cuáles son los enemigos de la oración? Vamos a ver algunos versículos. Mateo 26. Mateo 26. Verso 36. Un enemigo de la oración. Vamos a ver 2, 3 o 4. (26 y 36). Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué dice? Velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo estaban? ¿Velando? ¿Cómo estaban? Durmiendo. Así que, ¿no habéis podido hablar conmigo una hora? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. O sea, la copa era la muerte, ¿sí? Hágase tu voluntad. Vino otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban, ¿cómo dice? Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Sí? En ningún momento, mira, si usted acá si usted entiende un poquito, se da cuenta que el Señor está pidiendo ayuda, ¿sí? Porque dice que su alma estaba muy triste. Esta es la única parte en la palabra que el Señor nos muestra parte de su emoción y de su sentimiento de su alma. Pues él estaba muy triste, estaba angustiado, estaba afligido. Y acá él le pide a los discípulos que oren con él. Yo voy allá, en tanto que yo voy, ustedes velen. ¿Sí? O sea, yo me voy a apartar para orar, pero ustedes intercedan por mí también. Por eso le dice, el verso 38 dice: mi alma está muy triste. Mire, es la primera vez que el Señor habla de su alma, ¿vio? No es como David, que David cada rato hablaba del alma, ¿vio? Es la primera vez que el Señor dice: mi alma está muy triste. Acá habla de lo que él estaba sintiendo, ¿vio? Porque él sabía que se acercaba la muerte, ¿vio? Dice: quedaos aquí y velad conmigo. No le dijo: quédense acá y duerman ustedes tranquilos, ¿vio? No.
Entonces acá le habla y cuando vuelve, dice, vino luego, verso 40, a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y le dice el 41, le dice, velen y oren. Ojalá que haya la firma ahí en las cosas. Bueno, el verso 42, por la segunda vez, verso 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban, ¿cómo dice? Bueno, un enemigo, hermanos, de la oración es el cansancio y el sueño. ¿Sí? Por lo que uno va a empezar a orar y le agarra el sueño así, de golpe le cae como una bolsa de sueño, ¿no? Estaba de repente mirando la tele y iba allí con los ojos así, ¿no? Bueno, voy a orar al Señor, apaga la tele para orar. ¿Qué le pasó? Pero así, ¿vio? Rotundo, ¿no? ¿Sí? Bueno, Señor, ya empieza a hablar mal, ¿no? Cuando arranca. Ahora se tiene que hablar por celular, mandar mensajes, eso. Una radio son, ¿no? Y sí, hermano, porque cuando uno propone, por eso le dijo el Señor, el ángel le dijo a Daniel, desde el primer día que vos dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Ahora, cuando yo dispongo mi corazón para orar, el mundo espiritual se va a levantar. ¿Entiendes? No, a este mejor no lo dejemos orar, que lo vamos a hacerlo dormir. Y el diablo pasa y te pasa la cola por acá. Queda dormido, ¿no? No haga la prueba, póngase a orar, va a ver cómo empieza a agarrar sueño. Y capaz que durmió la siesta, descansó bien, todo, ¿vio? Bueno, ahora voy a dormir la siesta para poder orar. Y va a ver que el sueño le va a venir igual. Porque es algo espiritual, hermano, lo que estamos haciendo. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces el mundo espiritual se va a mover. Los brujos entienden esto mejor que nosotros, ¿sí? Pues ellos también oran, ¿no? ¿Sí? Pero dependen de otro espíritu, entonces eso lo mantiene alerta. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Y cuando usted no sepa qué orar, permita que el Espíritu interceda por usted. ¿Sí? Esa es la oración en el Espíritu, ¿no? Pero bueno, ahora para aclarar un poquito esto acá, lo primero, ¿sí? Acá es el sueño o el cansancio. Es un gran impedimento, un gran enemigo para que uno pueda orar. ¿Entiendes? Ahora vamos a ver el libro de Lucas, porque Lucas acá relata lo mismo, pero deja entrever otra cosa. Lucas 22:39. Dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, ¿vio? Acá dice otra cosa. En el otro le dijo, ustedes velen. Acá le dijo, orad. De entrada nomás, ¿vio? Dijo, orad, dice, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué hizo esta oración? A ver, lee ahí, verso 43. Cuando se ora hay ángeles que vienen a fortalecer, ¿vio? ¿Sí? Cuando usted ore, hermanos, a veces hay ángeles que Dios manda, aunque usted no lo vea, que te va a impartir fuerza. Eso hace la oración. ¿Sí? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa ¿de qué estaban? Dice ahí. ¿Por qué estaban durmiendo? Porque estaban tristes, dice. ¿Sí? O sea que ellos también estaban afligidos porque sabían lo que iba a pasar. Porque él ya se lo había declarado. Bueno, este es otro enemigo también de la oración. Por eso la palabra da una orden con respecto a esto, ¿yo? O sea, ¿por qué no oraban ellos? Porque estaban tristes. ¿Sí? Dice,
cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Bueno, ¿cuál es el otro impedimento para no orar? Tu estado de ánimo. Por eso la palabra dice en el libro de Santiago, vamos a leer Santiago capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Duerma. ¿Qué dice ahí? Haga oración. ¿Yo? ¿Cuántos quieren salir de la aflicción? ¿De la tristeza? ¿De la melancolía? Que la mente lo tiene para acá, para allá. Comienza a orar, va a ver cómo sale. Porque la oración te saca de ese estado. Porque la oración no potencia el alma, sino potencia el espíritu. ¿Entiendes? Y en la oración Dios se revela, Dios te habla. Y en la oración Dios envía ángeles a fortalecerte. Para que vos puedas hacer lo que con tus fuerzas humanas no podés. Por eso es importante orar, hermano. ¿Entiendes? Yo cuando estoy re mal, lo primero que hago, me vengo a orar. No necesito que Dios me fortalezca, entonces tengo que orar. Vengo a orar para que Dios me dé una palabra, pero vengo a orar. ¿Sí? Entonces pongo toda mi carga de ansiedad en la presencia de Dios y salgo fuerte. ¿Sí? Tengo que orar para que Dios me fortalezca. Pero no sé si yo mando un ángel o que mande, pero que me fortalezca. ¿Entiendes? Yo si me siento triste o siento mal, por ahí, si usted no se da cuenta, la única que se da cuenta es mi esposa porque me conoce. ¿Sí? Pero yo cuando estoy mal, mi estado de alma está mal, lo único que hago, vengo acá. Porque sé lo que tengo que hacer, ¿no? Porque la palabra te manda, ¿no? ¿Sí? ¿Estás afligido tu corazón? Bueno, orá. ¿Sí? No dice quédate en tu casa, hacete un té con limón, acostate, distrae tu mente, mira Netflix. No, dice, ¿estás afligido? Entra en oración. Porque la oración te va a sacar de la aflicción. Porque Dios siempre sacó al pueblo, hermano, de la aflicción cuando el pueblo clamó. Si usted quiere salir de la aflicción, no abrace la aflicción. Si usted abraza la aflicción, no, me siento tan mal que hoy no voy a ir, me voy a quedar. Bueno, usted está abrazando la aflicción. Eso se va a hacer más fuerte en usted. Acá Dios te manda a orar. Bueno, cuando usted ora, pone una fuerza espiritual que va a batallar contra ese estado del alma. Entonces el espíritu va a tomar fuerza y va a gobernar ese sentimiento. ¿Entiende? Y va a tomar el control sobre ese sentimiento. Entonces usted va a estar fortalecido en Dios. ¿Entiende? ¿Está alguno afligido? ¿O está alguno triste? ¿Está alguno melancólico? ¿Alguno se siente mal? Ore. ¿Entiende? Porque esa es la oración eficaz. ¿Sí? Dice ahí la palabra también, el verso 16. La oración eficaz del justo, dice, la parte B dice, puede mucho. Porque la oración, hermanos, mueve la mano de Dios, ¿no? ¿Sí? Acá ellos, como estaban tristes, ellos estaban en un estado almático, sentimental, porque sabían que el Señor iba a ser sacrificado en la cruz. Entonces ellos, ¿sí?, no apelaron a orar por el Señor ni a acompañarlo. ¿Entiendes? Entonces su estado era almático y después se revela su estado del alma. Sí, porque ahí estaba Pedro, que ahí tan corajudo que era, que vamos, voy a la cruz y todo, que tanto pataleaba yo. En ese momento, ¿sí?, cuando el Señor fue apresado, todos huyeron y él dice que lo seguía de lejos al Señor. Ahora, ¿por qué? Porque su estado de alma lo estaba controlando. ¿Entiendes? Entonces, por eso la oración, hermanos, es un poder espiritual que todos tenemos. ¿Entiendes? Todos tenemos. Ay, ora por mí. Pues a veces parece que el pastor vio el orador principal, ¿no? No, mira, nosotros hemos estado en una iglesia que si el pastor no le oraba a la persona y le oraba a otra mano, no. A mí otro no me puedo, a mí tiene que orar el pastor. No sé dónde le sacan esa porquería de la cabeza, ¿no? Bueno, primero dice, ore por mí. ¿Y por qué no lo hago por vos? Por lo general la gente que pide oración por uno constantemente es porque no ora por sí mismo. Ore por usted. ¿Está afligido? Ore por usted, ore. Para que el Señor le saque de ese estado. Fortalezca su corazón a través de la oración. ¿Entiendes? Sí.
Ay, me siento triste, ore por mí. Ay, me duele la cama, ore por mí. Ay, y todo de oración. Todo dame. Todo quiere recibir, ¿yo? Todo que no le cueste nada. ¿Sí? La rodilla la tiene nueva como si fuera que recién nació, ¿yo? No, ahora, hermano. Ore por usted. ¿Sí? Claro, que gaste saliva a los demás y yo no ni hablo, ¿yo? Entonces, de la misma forma que uno puede chismosear y murmurar, ore, va a ver. Nada, me cambie el canal, ¿vio? ¿Sí? Salga el modo chisme y ponga modo oración. 1, 2, 3 horas, ¿vio? Sale volando en el espíritu, ¿vio? No, pues unos son buenos para criticar, para murmurar, para chismosear. Luego tiene que orar, luego se le queda una palabra, ¿vio? Claro, porque lo otro lo potencia de la carne. Pero para orar se potencia del espíritu la oración. La oración no viene de nuestra carne. La carne no ora, hermano. La carne se sujeta al espíritu para poder orar. Si no, no ora. ¿Entiende? Bueno, así que que piden oración, usted aprende a orar por usted. ¿Entiende? Es más, el día de mañana usted tiene que orar por otros. Sería lo justo, diría yo. Que pasen los años y usted puede orar por otros. ¿Entiende? Tendría que pasar el tiempo que, bueno, hermano, vamos, lo que necesitan oración, pasen acá. Y siempre pasan los mismos que están hace 40 años, ¿no? Que pasen los más nuevitos, los que recién empiezan, ¿no? ¿Sí? Que necesitan ser empujados. Entonces los otros que ya están crecidos, que ya están hace 20 años, tienen bigote ya, bueno, que ellos, bueno, pueden usted orar por otros. No, siempre el pastor ahí con la lengua para afuera, a veces y orar por 40, ¿no? No, de verdad, porque debe orar con una garrafa acá tomando agua, ¿veo? Que no hay más, ¿veo? Se me sale la garganta para afuera, ¿veo? Tanto orar. Oro acá, oro allá, ¿veo? ¿Quién ora por mí? Por ahora yo. Y espero que ustedes oren por mí también. Sí, nosotros estamos del lado que damos, ¿vio? Y esto agota. ¿Sí? ¿Sabes que uno ora por la gente termina cansado, agobiado? Parece que te dieron una paliza, que peleaste 12 rounds, parece más o menos, ¿no? Y claro, porque cada uno carga lo suyo, ¿vio? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, si todos oran, tienen el hábito de orar por sí mismos primero. ¿Sí? ¿Puede orar usted en su casa o no puede orar? Bueno, hágalo. ¿Sí? Entonces es más fácil, ¿vio? ¿Entienden? Es más fácil. Bueno, 1 Pedro 5:8. Sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A cual, dice, resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, porque a uno piensa que solamente a él nomás le pasa. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Amén? Acá sean sobrios y velen, ¿sí? Siempre con la palabra habla de velar, también habla de orar, ¿no? Esto va de la mano, ¿no? Habla de una conciencia, ¿no? Bueno, dice, velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, otro enemigo, el enemigo del siglo XXI. Bien fuerte. ¿Sí? La tecnología es un gran enemigo de la oración. Usted puede estar a las 4 o 5 de la mañana mirando videíto, ¿yo? Ahora no sé si estará hasta las 4 o 5 de la mañana orando. No es lo mismo. ¿Sí? Pero todo lo que es lo electrónico en esta época que nosotros vivimos, ¿sí? Esto es un elemento de distracción que a veces uno puede distraer su mente, ¿entiendes? Porque uno se tiene que recrear, porque si no somos unos robots, ¿no? Tenemos que recrear, ¿entiendes? Pero ahora cuando esto ya es un hábito que ya controla nuestros pensamientos, nos está robando espacio, ¿sí? A lo que Dios espera que hagamos. ¿Entiendes? Por eso la generación pasada, hablando, no sé, 50, 70, 80 años atrás, la iglesia antes oraba más que ahora. Ahora yo creo que la iglesia ora menos. Ahora esto, ¿sí? Que es un elemento efectivo, ¿sí? Que sirve para bien si lo sabemos usar, o si no, roba la energía, ¿no?
Mira, usted no sé, hasta las 3, 4 de la mañana ahí con el coso, mirándose, ¿no? Dice, bueno, ahora voy a orar. Cuando apagó el celular para orar, se quedó muerto ahí. Y sí, porque ya perdió todo el cansancio en lo que está, ya agotó fuerza. No, piénselo, porque el celular es un... Hoy el celular es el compañero de muchos. ¿Sí? Se acuesta con el celular, se levanta con el celular, duerme con el celular, se va al baño con el celular, come con el celular, viaja con el celular. El celular es casi el Espíritu Santo, por algunos. Va para todos lados, ¿no? Ay, si se olvida el celular en la casa, ay Dios, no, Dios me guarde, no me voy a olvidar. O si me llevo a olvidar mi trabajo, algo, ay Dios, Jesús, ayúdame. Ahí sí que la sangre de Cristo tiene poder. No te vas a olvidar el celular. Antes nosotros no vivíamos, nosotros veníamos de otra generación, ¿no? Jugábamos a la payana y me acuerdo en la esquina de mi casa con piedra, ¿verdad? Nos raspamos todas las manos cuando jugábamos a la bolita, ¿verdad? ¿Sí? Acá tienen 2, 3 ya están ahí, tienen, ya te controlan los teléfonos los chicos, ¿verdad? ¿Sí o no? La mente está mucho más acelerada, ¿sí? Los chicos están como más dotados en ese aspecto, ¿verdad? Porque enseguida le agarran la mano, ¿verdad? ¿Sí? A nosotros una teclatita acá, ¿verdad? La marmota era nosotros, ¿verdad? Pero la generación de ahora es más activa en ese aspecto, ¿sí? Pero también es más destructiva, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces la tecnología en parte es buena. Acá se cumple la profecía de Daniel, que él dijo que en el último tiempo la ciencia va a avanzar. Eso se está hoy viviendo ya, ¿sí? Pero si no hay sobriedad en eso, un equilibrio, puede repercutir para mal. En otras palabras, el celular te puede sacar tu tiempo de oración, te lo puede robar, ¿entiendes? Entonces la sobriedad es para invertir tiempo en las dos cosas. Hay gente que trabaja con el celular, otros que trabajan con computadora, ¿verdad? ¿Entiendes? No permitir, ¿sí?, que eso a nosotros nos absorba, ¿entiendes? Bueno, Romanos 12, vamos a terminar ahí. La distracción es un gran enemigo de la oración. ¿Sí? El cansancio, el estado de ánimo, son enemigos de la oración. Recuerde, la oración rompe las cadenas, mami. A ver, 12, verso 11. ¿Alguien que lo lea, por favor? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bien. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, este es un gran enemigo también, la pereza. ¿Sí? Y la pereza también lucha, hermanos, en nuestro ocio mental. ¿Sí? Por eso le dije el otro día, ¿no? ¿Sí? Cuando hablo con respecto al yermo de la salvación, es poner la mente a trabajar. ¿Sí? Entonces, la palabra que dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu. ¿Sí? Acá la efervescencia o el fervor no quiere decir que ganar los gritos, ¿no? ¿Sí? Sino que la persona esté constantemente, ¿sí?, consciente de las cosas espirituales, ¿sí?, y que eso lo use también para servir a Dios. ¿Entienden? Si usted ora por alguien o está intercediendo por alguien, aunque alguien lo sepa o no lo sepa, usted está sirviendo a Dios también. ¿Sí? Lo bueno sería que todos oremos unos por otros, todos. ¿Sí? ¿Entienden? Que salgamos de nuestra oración individual, personal, y que nuestra oración sea más colectiva, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden? A veces cuando uno ora, Dios trae gente a la mente, ¿sí?, o nombres, ¿sí? Bueno, es para orar, para interceder, ¿no? ¿Entienden? Entonces, hermanos, estos son grandes enemigos de la oración. El primero era el sueño, el cansancio. El segundo, la tristeza. La tercera, la distracción. Y el cuarto es la pereza o el ocio mental. ¿Sí? Estas cosas, ¿sí?, tenemos que luchar nosotros para que no nos roben, ¿sí?,
esta herramienta que Dios nos dejó como arma de nuestra milicia, que es la oración. Amén. Entonces, hermanos, procuremos poder actuar en esto. ¿Sí? Oremos.